Hemos hablado en un par de ocasiones de la ministra Piña, hemos hablado también un poco sobre algunos casos emblemáticos que nos siguen clavando una espina muy fuerte y hemos hablado también de cambios profundos. Hubo una manifestación, por ejemplo, el mismo sábado 18, cuando fue esta concentración por la expropiación petrolera, y en esta marcha, yo sabía que se había organizado algún tipo de manifestación en contra de la ministra Piña, pero no supe realmente cómo fue la convocatoria. Ya cuando estuve ahí, muchos me dijeron, fue la marcha, estuvimos ahí, fuimos a quejarnos, pero creo que hay que hacer más porque la convocatoria pues estaba mucho más concentrada en la concentración del presidente que en ir a exigirle al Poder Judicial. Entonces, al respecto de eso, yo quiero seguir hablando del tema, pero seguir haciendo estos cuestionamientos importantes. Y hoy particularmente voy a hacer dos, ¿no? Uno, sobre un caso eh, que está o que podría llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es importante hablar de cómo estas instituciones pueden llegar a funcionar a veces o cómo funcionan y seguir, ya saben que yo no me quito esa espinita, con el tema de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Pero yo no me quito esa espina, lo siento, yo no puedo, porque esta señora ha abusado del poder como no tienen una idea. Entonces, quiero agradecerle a mi querido Salvador Leiva, abogado defensor de derechos humanos, que ande por acá, porque él es el buenazo para ayudarme con todos estos temas. Mi querido Salvador, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meme? Buenas noches, como siempre. Me da gusto verte ya recuperada. Ya mucho mejor, mi querido Salvador, gracias. Oye, quiero empezar, ayúdame un poco a explicar este caso, porque vi lo que subiste sobre el caso de Braulio Robles Zúñiga, es un caso que compartiste en tus redes sociales, y ahí hablas un poco sobre por qué sería o por qué creyeron que era una buena idea, eh, pues, llevar estos casos a algo mucho más arriba que las instituciones nacionales. Pero quiero que me ayudes a explicárselo a la audiencia, porque vemos que aquí se está estancando mucho el Poder Judicial. Si de por sí lo cuestionábamos, si de por sí hablábamos de este retraso, de este letargo en las instituciones y en los que procuran estas instituciones, si de por sí se hablaba de un avance lento, pues yo creo que hoy vemos un retraso importante. Entonces, vi este caso y creo que tú me pudieras ayudar a explicarlo de mejor manera. ¿De qué se trata este caso de Sonpaxle, Tecpicle y otros versus México? Claro que sí, Meme, muchísimas gracias. El caso Sonpaxle fue recientemente enviado, digo recientemente, considerando los tiempos que tardan los casos en el sistema interamericano, fue enviado a la Suprema Corte, perdóname, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasó primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una sentencia, ya es una condena contra el Estado mexicano, donde se le condena nuevamente por la figura del arraigo y por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Algo curioso fue que revisando esta sentencia para cuestiones académicas, descubro que uno de los integrantes de la delegación del Estado mexicano, es decir, de las personas que fueron como parte de México a defender el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue este personaje que es Braulio Robles Zúñiga. Braulio trabajó en la CEIDO como cuando era entonces la CEIDO de la entonces Procuraduría General de la República, y es uno de los responsables o de los señalados como responsable de la tortura, no solo de Brenda Quevedo Cruz, sino de miles de personas durante la época de Felipe Calderón. Y es él quien va a defender al Estado mexicano ante un organismo internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, no solo es sorprendente, me llamó muchísimo la atención, sino que es incluso indignante que todavía hoy tengamos a este tipo de personajes que son acusados o señalados de haber cometido violaciones graves a los derechos humanos, trabajando en el gobierno mexicano, pero no solo eso, sino en posiciones en las que pueden obstruir investigaciones en contra de ellos y en contra de otras personas por delitos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, corrupción, etcétera. Entonces, pues fue una mala sorpresa, fue
una triste sorpresa darme cuenta que esta persona no solo no está siendo procesada en la justicia mexicana por los crímenes cometidos hace ya más de 10 años, sino que sigue participando y representando a nuestro país ante un organismo internacional como es la Corte Interamericana. Salvador, ¿cuáles son los riesgos de tener personajes así todavía operando en estos tiempos en el Estado mexicano, en las instituciones que procuran la justicia? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Son dos principales, me parece. El primero es que sigan cometiendo este tipo de aberraciones, este tipo de violaciones, como podría ser la tortura, en el caso específico de Braulio Robles. Y otro es que siguen encubriendo lo que ocurrió hace muchos años, es decir, no nos permiten a nosotros como sociedad tener justicia y conocer la verdad de qué es lo que pasó con estos crímenes que ocurrieron en el pasado y pueden obstruir las investigaciones hacia él o hacia otras personas que también hubiesen cometido estos delitos. Es decir, todas estas personas que participaron, déjame llamarlo así, pero en lo que llevó a la crisis de derechos humanos que vivimos en México hoy en día todavía, siguen en el poder, siguen enquistadas y siguen no solo cometiendo las violaciones, sino encubriendo aquellas ocurridas en el pasado. Mientras no hagamos un análisis exhaustivo y realmente serio de quiénes son las personas que tenemos dentro de las distintas instituciones, principalmente aquellas de procuración de justicia, y de administración de justicia, no vamos a poder dar un paso hacia adelante. Ok, aquí yo veo ese riesgo que tú mencionas, estos riesgos que mencionas, algo delicado. ¿A qué le atribuyes que no se esté haciendo un cambio? ¿Quiénes son las autoridades responsables de hacer esta revisión, depuración, etcétera? ¿Y por qué no lo estamos viendo? Hay quienes incluso dicen que esto es una responsabilidad directa del Ejecutivo y otros que sugieren que sea algo, haga algo tipo lo que hizo Cedillo, de llegar y mover a todos, sacarlos y volver a hacer un sistema judicial con sus propios ministros. Pero yo quisiera que me ayudaras a explicarle un poco a la audiencia en dónde cabe cada cosa y a quién le toca cada qué, para que no estemos mezclando peras con manzanas y que sepamos más o menos hacia dónde va este cuestionamiento de por qué vemos este tipo de funcionarios, valga la redundancia, en funciones. Es una pregunta súper interesante y bastante complicada. Lo primero es tomarse en serio el querer renovar, no es solo renovar las instituciones, sino el querer limpiarlas, déjame ponerlo así de sencillo. Es que se tome en serio esta tarea, no se trata de llegar y quitar absolutamente a todos y renovar a todo el personal, no, no es necesariamente eso. En caso de violaciones graves, como podría ser la tortura, la desaparición forzada, las propias normas nos permiten que las personas que estén siendo investigadas por la comisión de estos delitos o la posible comisión de estos delitos sean suspendidas de los cargos, siempre y cuando o en tanto que se realiza la investigación. Esto puede ser una investigación, por supuesto, penal, para determinar también una reparación y otorgar justicia a las víctimas de las violaciones, pero también administrativa. ¿Cuál es el tema? Y aquí entran muchísimas aristas de todo tipo, pero especialmente burocráticas, ¿no? Se trata de personal de servicio civil de carrera, que es difícil de iniciar procedimientos si no se toma la tarea en serio. Se trata de personal que lleva enquistado años en esas instituciones y que maneja los tejes y manejes de la información, de la documentación, del archivo. Entonces, lo primero es uno, identificarlos o querer identificarlos, quiénes son estas personas, y lo segundo es iniciar procesos serios, de recuperación de archivos, de recuperación de documentación y separarlos de estos cargos o moverlos en lo que se resuelven estas investigaciones. Aquí hablas de seriedad. ¿Crees que, y lo digo porque en algún momento estuviste en la defensoría y estuviste más cerca de lo que muchos de nosotros estamos a veces del sistema, ¿no? ¿Crees que actualmente se ha perdido esa seriedad o no se tiene esa seriedad por algún tipo de interés político, falta de profesionalización? No sé, ¿a qué atribuimos esta falta de tomarnos en serio la impartición de justicia? Intereses, tratos, negociaciones, corrupción, todas las anteriores. Me iría por todas las anteriores, definitivamente.
Y creo que desgraciadamente el problema de las y los servidores públicos cuando entran al puesto es que anteponen los intereses personales a los intereses a los cuales entraron, que es los intereses colectivos, es decir, los intereses de las personas para quienes debemos trabajar cuando asumimos un cargo público. Y otro problema sumado a este, o más bien en consecuencia de, es que van saltando de un puesto a otro, entonces los intereses que cubrieron cuando estuvieron en un puesto los tienen que cubrir en el siguiente. Este intercambio de favores también entre funcionarios, ¿no? Creo que es uno de los cánceres que tanto duelen a nuestro sistema de justicia, que es te intercambio favores estando acá y al final, meme, ya ni sabes de dónde ni cuándo le debías el favor a la otra persona, en qué puesto estabas o en qué puesto estaba la otra persona. Y entonces se vuelve es la misma gente la que se está moviendo en estos cargos directivos, la que se debe una a otra, por así decirlo, en lugar de deberse a las personas para quienes deben de servir. Ahora, Salvador, hay algo que yo quiero preguntarte, bueno, son varias cosas, pero por ejemplo, para hacer una renovación del sistema, para poder depurar y todo esto, ¿cómo sería el proceso técnico? ¿No? Ya nos hablaste un poco de tomarse en serio. Es inconcebible que tengamos ese tipo de funcionarios ahora haciendo las de almas caritativas y vamos a hacer nuestra chamba cuando aquí estamos torturando gente. Creo que se me hace más allá de un peligro, una hipocresía y un peligro hacia el sistema y hacia la impartición y hacia todo lo que pueda llamarse justicia en este país. Pero legalmente, ¿cómo es el proceso? ¿Es la fiscalía quien tiene que hacer la investigación? ¿Le toca parte al Poder Judicial? ¿Hay parte que le toca al Ejecutivo de esto? Wow. Depende lo que se esté buscando, meme. En principio, me parece, mencionaste una palabra muy importante que es la profesionalización. Dependiendo de la institución, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, por supuesto que tendría que tener un servicio de civil serio, donde no haya corrupción para entrar, donde no haya venta de plazas, donde no haya intercambio de puestos con otras instituciones. El Poder Judicial tendría que entrar en el caso de que se identificaran violaciones a derechos humanos que pudiesen constituir delitos, sí, por supuesto. O sea, si una persona, además de cometer faltas administrativas, se ha encontrado que cometió delitos, pues el Poder Judicial debería actuar con prontitud. El problema es que quien lleva estas investigaciones en el ámbito penal necesariamente es la Fiscalía General. Entonces, ¿cómo se va a investigar a sí misma? Y una vez que medio se investiga, cuando llega al Poder Judicial, estos casos son lentos. Entonces, tenemos a funcionarios que están dentro de una institución con investigaciones penales, y lo digo por experiencia, que siguen dentro del puesto durante años o hasta que prescriba el delito, por ejemplo. Ok. Ahora, al respecto del mismo tema, para preguntarte sobre el otro, en el caso de Braulio Robles Zúñiga, ¿hay algo que se pueda hacer? O sea, particularmente en este caso, por ejemplo, no sé, Brenda, ¿no? Que pudiera presentar alguna denuncia, ya se hizo, tú tienes algún conocimiento de eso, porque personalmente creo que partimos de una denuncia, partimos de hacerlo evidente, partimos de que esto se exhiba, que no se quede guardado, porque el mayor regalo que se les puede dar a este tipo de personajes es el anonimato, es que no se sepan qué es lo que está pasando, que no se conozcan sus nombres, que no caigan en cuenta la sociedad de que existen y qué es lo que han hecho. Entonces, partimos siempre de algún tipo de denuncia pública o no. En este caso, ¿ese puede ser un camino? La denuncia en el caso particular de Braulio Sí, Robles, sí, sí. se presentó desde mayo del 2020, si no me equivoco. Wow, ok. Eh, la denuncia que presentó la Defensoría cuando estaba yo en la Secretaría Técnica, pero los familiares, la mamá particularmente de Brenda Quevedo, la señora Paciana Enriqueta, ha Ujú. presentado denuncias desde hace más de una década en contra de esta persona. Sin embargo, por todo el poder que tiene y tenía Isabel dentro de la entonces Procuraduría y ahora Fiscalía, esas denuncias fueron archivadas, hay un ejercicio de acción penal con pruebas mal documentadas y durante 4 años estuvimos peleando y entiendo que la Defensoría Pública sigue peleando por reabrir las investigaciones pasadas. Es decir, en lugar de enfocar sus esfuerzos la Fiscalía en esclarecer qué es lo que está pasando, se ciñen a cuestiones
meramente procesales para decir, no, ya no voy a investigar porque ya dije en algún momento hace 10 años que aquí no había tortura, a pesar de que se le presentan nuevas pruebas, a pesar de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ya determinó que es un caso de tortura, a pesar de que el caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que probablemente llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía misma no ayuda al Estado. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando estos casos llegan al ámbito internacional, la defensa es la defensa del Estado, pues. Ya no hay fiscalía, ya no hay poder judicial, ya no hay poder ejecutivo, sino es un Estado, México, quien se está defendiendo. Y ahí es donde el Ejecutivo tendría que dialogar o que coordinar con estas otras instituciones como la Fiscalía para hacer una sola defensa. Bueno, Fiscalía, nos van a condenar nuevamente por, por séptima ocasión Ujú. por un caso de tortura a nivel internacional. ¿Puedes, por favor, hacer una investigación diligente? Y aquí podríamos empezar a adelantar la construcción del caso, en lugar de esperar a la sentencia de la Corte Interamericana condenando nuevamente a México y lo que esto implica en términos de tiempo, de dinero y, por supuesto, en sus vidas personales para todas las personas que están en la cárcel, como Brenda, como Juana Hilda, como Jacobo. Hablaste de Isabel con este caso. ¿Qué rol juega Isabel Miranda de Wallace con Braulio, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de indicio en donde podamos hablar que ellos trabajaron de cerca, que hubo un apoyo por un lado del otro, algo por ahí? Sí, sí trabajaron cerca, Meme, en la fabricación del caso. Braulio estuvo directamente involucrado en la investigación del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto. De hecho, están ambos señalados en la denuncia como posibles responsables de la tortura de Brenda Quevedo. Eh, Isabel se le puede ligar técnicamente con cualquier personaje que esté o que estuviera en la entonces Seido y luego la Siedo. Entonces sí, por supuesto que tienen relación y por eso tampoco sorprende que estos individuos sigan protegidos en distintos puestos. Por ejemplo, déjame mencionar el caso de Fermín Ubaldo, si no me equivoco, es la otra persona, y Osvaldo Jiménez, quienes también fueron señalados por Juana Hilda y por Brenda como sus torturadores. Hasta hace poco, si no es que todavía, eran delegados de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, Te estoy hablando 17 años después. Salieron de la Fiscalía, cambian a la Ciudad de México, de la Fiscalía Federal, cambian a la Ciudad de México y siguen encubriendo los delitos que cometieron. Hoy con la Fiscalía de Ernestina Godoy, donde también ya hemos presentado pruebas que hay elementos de corrupción entre Isabel y la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces nos sorprende por qué tampoco a estos individuos se les ha investigado por la fabricación del caso y por las torturas que cometieron. Wow, justamente es eso es lo que yo te quería preguntar, porque, pues, si estamos viendo que es una persona que tuvo esa cercanía con una mujer como Isabel Miranda de Wallace, creo que el riesgo, y sobre todo los que también están en la Fiscalía de la Ciudad de México, es un riesgo brutal, porque por ahí vemos que no avanzan los casos, que se están estancando, que empiezan a pasar cosas, que retrasan todo y, pues, entonces ya entendemos por qué. Hay gente todavía adentro que tiene el poder de, entorpecer el caso. Isabel Miranda de Wallace, ¿qué ha pasado con este tema? Yo sigo viendo espectaculares de Isabel Miranda de Wallace, lamentablemente, y parece que nadie le mete un freno. Incluso ahora que está la ministra Piña, como si nada pasara, subió un video, que justamente lo estoy buscando, en donde está en los archivos, de hecho, no sé particularmente de dónde, pero dice que hay una persecución clara en su contra y ahora se victimiza como si no hubiera un mañana. Entonces, hay poder que está recuperando, lo habíamos platicado la vez pasada que estuviste por aquí, pero ya pasando un poco más de tiempo, Isabel Miranda de Wallace ha recuperado algo de poder. Claro que sí, Meme. Yo no sé si es realmente su sociopatía o es simplemente una ridiculez. ¿Cuántas veces se ha mencionado el caso en la mañanera, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y a quién se lo encarga también el presidente, a Rosa Isela, a la Ujú. secretaria de Seguridad. Sí, pero tú puedes buscar la entrevista de Rosa Isela en Historias Engarzadas, donde ella habla maravillas de Isabel. Entonces, ¿quién y desde dónde la están encubriendo?
Eso es lo verdaderamente preocupante. No es que le estén protegiendo o encubriendo directamente a ella, tal vez, sino que se están protegiendo ellos mismos. ¿Cómo va a decir Rosa Isela que Isabel fabricó un delito cuando fue ella misma quien, cuando trabajó en la Ciudad de México, la impulsó, ¿no? Y habló maravillas de ella, de su trabajo y de la lucha incansable. Y no solo Rosa Isela, hay muchísimos funcionarios en esa misma entrevista, esta historias engarzadas que con mucho gusto te puedo compartir. Por favor. Aparecen otros funcionarios que hoy en día tienen puestos altísimos. ¿Quién era el jefe de gobierno en ese entonces también, ¿no? ¿Quién permitió los espectaculares desde esa vez? Entonces, no necesariamente tendrían que estarla encubriendo, sino que se están cuidando ellos mismos de los delitos que cometieron en el pasado. Este caso va a arrastrar a muchísima gente que estuvo y está hoy en día en el poder cuando todo esto salga a la luz. Wow, creo que eso es lo más fuerte que te he escuchado hasta ahorita. Y mira que cada que vienes tocamos temas complicados. Pero justamente el que son personas que actualmente están en el poder y que están del lado de la transformación del país, los que están también podrían estar obstaculizando todo esto. Entonces, no solamente con la llegada de la ministra Piña se ha fortalecido Isabel Miranda de Wallace, sino que todo lo que nos han dicho los padres de las víctimas, como Brenda Quevedo, también en el caso de Israel Vallarta, que Isabel Miranda de Wallace siempre ha tenido un pie dentro de o la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía o la Suprema, es completamente cierto. Es correcto, Meme. Ahora, Salvador, en el caso de Isabel Miranda de Wallace, en el tema de los espectaculares, ¿ha habido algún avance? ¿Sabes de eso? Porque no sé si ya cambiaron los tiempos, ¿no? Digo, creo que las cosas deberían de ser distintas a como ocurrieron hace 17 años, pero yo veo que funcionan igual. Sigo viendo los espectaculares de la señora la sigo viendo como si nada, y la gente pregunta, ¿por qué la criticamos tanto si no le hacen nada? Ya me diste un camino para seguir, pero la parte legal. Es correcto, Meme. En cuanto a los espectaculares, desde que aparecieron en agosto del 2022, nosotros iniciamos una estrategia legal. Digo nosotros, hablo de la Defensoría cuando estaba en la Defensoría, donde presentamos aproximadamente 30 juicios de amparo en contra de tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad de la Ciudad de México, como de las distintas alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México por permitir la exposición y la violación del derecho a la presunción de inocencia y de la integridad personal de las personas que aparecen en esos espectaculares. En muchos de estos casos se han otorgado suspensiones, tanto definitivas como provisionales, para que se revise el contenido de esos espectaculares y en su caso se bajen o se imponga la sanción que corresponda, ya sea administrativa e incluso penal, porque ahora es un delito conforme a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Existe también una denuncia en la Ciudad de México, en esta tiene un nombre muy extenso, una Fiscalía para Litigación Estratégica, de la Ciudad de México desde hace, eso fue también en 2022, debe ser de agosto también de 2022 esa denuncia, sin que a la fecha ni se adoptaron medidas cautelares para efectos de, si quieres, únicamente tapar estos espectaculares en lo que culmina la investigación, sino de establecer las responsabilidades tanto de la empresa Showcase Publicidad, que es cuyo representante es Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel, y quien también participó directamente en las violaciones a los derechos humanos, por lo menos de algunos de ellos, como lo es César, es decir, él participó directamente en la detención de César, que supuestamente habría ocurrido en Obrero Mundial. Tú recordarás cuando eh, se topan casualmente en la calle y entonces César lo amenaza y ella grita porque pobre de mí, consigue una policía y ahí lo detienen y resulta que detuvo al secuestrador de su hijo, ¿no? Y luego lo presenta por ahí en Polanco en los medios y después lo trasladan a su detención. Es decir, es toda la familia en la que está involucrada y son muchas autoridades que también están involucradas y han permitido eso, específicamente las de Ciudad de México. A pesar de contar con las suspensiones, estos juicios ninguno tiene sentencia todavía. Isabel Miranda ha gastado miles de pesos en abogadas y abogados porque contrató un despacho externo, es decir,
ya ni siquiera confía en sus abogados para llevar estos asuntos, me refiero a los de los espectaculares, sino que contrató un despacho externo y aún así no han ganado una sola queja en estos juicios en contra de la Defensoría. Entiendo que estos juicios siguen, yo ya no soy representante en esos juicios en específico, pero hasta donde sé no ha habido sentencia ni favorable ni desfavorable en ninguno de estos casos. Salvador, por último, preguntarte cómo va avanzando el caso, el de ustedes en particular, de personajes que estuvieron en la Defensoría y que incluso hasta fueron pues espiados con este software, lo platicábamos la vez pasada. ¿Se ha dado algún avance? ¿Te han comentado algo? En lo absoluto, Meme, en cuanto al espionaje a Pegasus, de hecho, pues, digamos, haciendo una reflexión también del trabajo y evaluando las fechas, coinciden, como lo hemos comentado también en este programa, con aspectos cruciales dentro del caso. También podrían coincidir con algunos de los cientos de juicios que presenté en su momento en contra de elementos de la Marina, de la Sedena, de la Guardia Nacional. Eh, Podría ser otra, no descarto esa opción, sobre todo teniendo en cuenta que quien tenía ese contrato en México es la Sedena. Si es así, me preocupa muchísimo más porque por un lado era la Sedena ya estaba espiándonos por el trabajo que hacemos o que hacíamos. Y Isabel solo llegó y compró esa información. No sabemos y no lo vamos a saber hasta que no haya una investigación seria. No hay ningún avance en ese sentido. Lo que sí sé es que ya son 5 las investigaciones federales que hay en mi contra. 2 de ellas no tenía la información todavía, pero ya ves que esta señora cuando se enoja suelta información, entonces ahora ella misma me dio la información de las 2 investigaciones faltantes. Ya mi defensora pública iba a ir a la fiscalía a solicitar una audiencia para averiguar de qué se tratan estas nuevas 2 investigaciones, ¿no? Pues, por un lado, las investigaciones en nuestra contra avanzan muy diligentemente, muy rápido, en una oficina que depende directamente de Gertz Manero, del fiscal general, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, en lugar de estar en la unidad para investigar delitos cometidos por servidores públicos, sino están en una oficina a cargo de Juan Ramón López, que es mano derecha del fiscal. Pero las que sí realmente son las importantes, que son las de la tortura de Juana Hilda, de Brenda, la simulación de pruebas cometida por Isabel Miranda, entonces esas sí no avanzan. La investigación en contra de Isabel Miranda Torres la tenemos pausada, está pausada por el Ministerio Público desde hace más de ya casi 2 años, en juicio, pleito todavía, a pesar de que un juez ya determinó en 2 ocasiones que se tenía que investigar a Isabel, pues interpone todos los recursos necesarios para dilatar el asunto. Probablemente lo que está buscando es encontrar a Rodrigo Osvaldo de Alba para convencerlo, para matarlo o para desaparecerlo, y que nadie pueda declarar que ella rentó el departamento a través de su empleado para poder plantar pruebas, que eso fue lo que probablemente ocurrió. Pero Para esas cerrar, investigaciones, ya me dijiste todo. Mi querido Salvador, para cerrar, en tu percepción, ¿de qué tamaño es el paquete que se carga en este momento la ministra Piña, tomando en cuenta que es la máxima autoridad judicial, que es la presidenta de la Suprema Corte, que ahí recaen muchos temas en una última instancia, al menos en México, y que yo quiero insistir con todo lo que nos estás diciendo entre la Fiscalía y los distintos integrantes del Poder Judicial? Yo creo que hay un estancamiento del que parece que no hay salida por falta de una clara convicción y una clara seriedad para tomarse el tema. Entonces, ¿de qué tamaño es el paquete que tiene la ministra Piña encima? ¿Y crees que con lo que al menos lleva en estos días demostrando, realmente pueda con él? creo que el paquete que tiene es gigante, Memo. Eh, Creo que este es un buen caso para el Poder Judicial, en específico para la Suprema Corte de la Justicia, de demostrar lo que es el máximo tribunal. Va a depender hasta qué punto van a querer hacerlo, si van a querer seguir actuando también como colaboradores de otros poderes políticos, económicos, empresariales, encubrir un poco el caso, es decir, van a querer, con este caso da para mucho, meme.
da para muchos cambios, no solo en la vida de las personas que fueron directamente afectadas, sino cambios estructurales e institucionales. Con este caso podemos replantearnos qué es la fiscalía que tenemos hoy, qué es la ahora FEMDO, ¿no? Lo que era la CEIDO. Lo seguimos necesitando. ¿Qué es el arraigo? ¿Para qué sirvió? Este caso puede demostrar eso. ¿Qué era el arraigo y para qué se usaba y cómo se usaba y quiénes lo usaban así? O puede ser un caso donde sencillamente se determine que a Juana Hilda se le violó el debido proceso, se le torturó y debe salir en libertad. No manchamos a nadie más. Entonces, creo que este es un caso donde la Suprema Corte puede demostrar el tamaño que tiene, no solo liberando a Juana Hilda, que creo que eso es inevitable, eso va a ocurrir sí o sí, sino desenmascarando la perversidad de varias de las instituciones de nuestro sistema de justicia, no solo hoy, sino desde hace más de 15 años. Entonces, esperemos que en los próximos meses ya se resuelva por fin este caso y esperemos que la Corte decida hacerlo un caso gigante, donde desenmascare absolutamente toda la podredumbre que existe en nuestro sistema, no solo en lo que tiene que ver con la fiscalía, sino también dentro del Poder Judicial, que fue un actor relevante y tuvo un papel muy importante en las violaciones que se cometieron en estos casos. Mi querido Salvador, como siempre es un gusto escucharte, aunque no siempre sean, en este caso casi no, son buenas noticias, pero rescato el hacer eco de esto para que la gente lo conozca, para que no estemos en esa oscuridad que le da más poder a aquellos que siempre han estado bajo el velo de la impunidad. Mi querido Salvador, te agradezco infinitamente que estés unos minutos en este día de descanso. Te mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a ti, como siempre. Nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. Hasta luego. Qué complicado. Este es, insisto, esto es lo que yo más cuestiono, porque la justicia no ha llegado como tal al Poder Judicial. Y ahorita Salvador hablaba de Rosa Isela. Es muy fuerte lo que dice, porque estamos hablando de Rosa Isela, la actual secretaria de Seguridad. Tengo el video, aquí está, se los voy a poner, de este programa de historias engarzadas, donde sale Isabel Miranda de Wallace y ahí entrevistan a la ahora secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Y habla, escúchenlo ustedes. Parte de cuerpo de Hugo que quede, es algo que todavía no renunció a ello, Mónica. No se había visto un caso similar hace mucho tiempo, un caso de una mujer tan valiente. El ejemplo que ella ha puesto respecto de los activistas, de los luchadores sociales, respecto de cómo abandonó todo su trabajo por una lucha muy firme. O sea, la constancia que tiene también es muy admirable. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Ahora, sí, este video ya tiene años. Y uno pudiera llegarse a equivocar en aquel momento con la percepción del tema, porque ¿quién soy yo para decirlo? O sea, en los medios de comunicación sí había una cobertura total a Isabel Miranda de Wallace, y lo único que se sabía de aquellas personas que estaban siendo buscadas y que estaban siendo detenidas era que eran agresores. Fueron años después cuando se fue comprobando una a una las mentiras de Isabel Miranda de Wallace para fabricar el caso de su hijo. En ese entonces creo que muchos compramos, o compraron, yo la neta, no sé, algo como que siempre dije, no sé, pero la mayoría llegó a comprar a Isabel Miranda de Wallace al 100%, ¿no? Entonces, espero que esto no sea un limitante. Yo espero que Rosa Isela haya abierto los ojos como muchos otros, porque estamos hablando que actualmente tiene el poder para frenarla. Tiene el poder para frenar a Isabel Miranda de Wallace desde la Secretaría de Seguridad. Sabemos que Isabel Miranda de Wallace en este momento trae una protección brutal con la ministra Piña. Familiares de Isabel Miranda de Wallace trabajan de la mano de la ministra Piña. Entonces, esa parte la sabemos, es una espinita que no nos sacamos. Entonces, regresa
un poder, regresa bueno, llega una persona como la ministra Piña a la silla más grande del máximo tribunal de México, e inmediatamente empezamos a ver una serie de irregularidades que no es que no hayamos visto antes, sino que ya estábamos intentando eliminar, al menos con la voluntad de unos cuantos. Pero ahora la persona que está hasta arriba de estas instituciones viene y empieza a poner un orden completamente distinto, así que es más o menos un desorden. Y volvemos a caer en estos vicios de empoderar gente nada más porque sí, y no de cuestionar incluso lo que ellos tienen que decir. Entonces, por supuesto que es un tema al que le vamos a seguir dando foco. Yo no me voy a quedar callada, ni con el caso de Rosa Isela. Sí quisiera preguntarle a Rosa Isela si cambió su forma de pensar sobre Isabel Miranda de Wallace y en qué momento pasó eso, porque, insisto, esto ya pasaron hace muchos años. También preguntarle al que era entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, que si no estoy mal estaba entre Encinas y Ebrard, si no mal recuerdo, por allá fue. Y habrá que estar viendo, también le tocó, creo que le tocó un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, a Encinas cuando fue el tema del desafuero, y también le tocó a Ebrard. Estamos hablando de 3 personas que conocen bien quién es Isabel Miranda de Wallace. Entonces, tenemos que insistir con ese tema, y yo coincido mucho en lo que he estado diciendo en más de una ocasión. No podemos quedarnos callados. No podemos simplemente hacer como que no está pasando. Esto es lo que se tiene que cuestionar del Poder Judicial. Es esto lo que se tiene que cuestionar del Poder Judicial. Que tengamos personas que torturaron gente, pero que van y presentan casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿con qué cara? Tenemos gente que torturó, que fue denunciada por torturar personas, que está plenamente identificada y sigue trabajando en las instituciones que procuran la justicia de este país, ya sea en la Fiscalía o ya sea en la Fiscalía de la Ciudad de México o sea en el Poder Judicial. Eso es lo que es inconcebible, que ese tipo de personas sigan estando ahí. Así que cuenten con ello, que desde aquí haremos eco de este tema.